Hola a todas y todos, ¿cómo están? Yo estoy muy emocionado de estar nuevamente con ustedes aquí en Aprende en Casa 2. Permítanme quitarme mi cubrebocas, lo voy a tomar de las orillas y con cuidado de no tocar la parte externa, y ahora lo voy a guardar aquí en esta pequeña bolsita. Muy bien. Bueno, pues hoy en nuestra clase de Ciencias Naturales para las niñas y niños de tercer grado aprenderemos y nos divertiremos mucho. El tema es aprendiendo más del sistema nervioso. Y para esta clase nos acompaña la maestra Ruth, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, maestra Ruth? Qué gusto tenerte por aquí. Nos saludamos con el corazón. ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, contento y seguramente en casa contentas y contentos de verte. Claro, yo también estoy muy contenta de verlos a todos. Oye, ¿te acuerdas que ayer estuvimos hablando sobre el sistema nervioso? Sí, que me acuerdo, sí. Sí, y estuvimos hablando sobre los movimientos voluntarios e involuntarios. Así es. Y quedamos en que hoy íbamos a seguir aprendiendo acerca de nuestro sistema nervioso. Exactamente. Muy bien, pues ahora vamos a ver con todo lo que vamos a revisar que además de que el cerebro nos ayuda con el movimiento de nuestro cuerpo, también nos ayuda en otros aspectos. En otros aspectos. Y en otras áreas de nuestro desarrollo. Muy bien, vamos a verlo entonces. Para que entonces estemos todos muy claros en lo que vamos a hacer, también recuerden que tienen su libro de texto. En su libro de texto, en la página 21, vamos a ver un poco más de información sobre lo que vamos a estar revisando el día de hoy. De acuerdo. Muy bien, ahora sí, vamos a empezar. Perfecto. ¿Tú te acuerdas que en alguna clase ya hablamos del cerebro? Sí, por supuesto. ¿Y tú recuerdas cuál es la función del cerebro? El cerebro... sí, claro. El cerebro es este organismo de cobrizo amelocotonizado. A ver, no importa si no nos acordamos. Probablemente hay algunos niños o algunas niñas que no se acuerdan, no hay ningún problema. Como Johnson, o como... sí, no te preocupes. Yoloxochitl. No estoy diciendo que Oscar no se acuerde de la función del cerebro, solo digo que en caso de que haya algunas personas en casa que estén medio confusos en esa función, la podemos explicar nuevamente. Bueno, entonces me parece bien, pues para todas ellas y para todos ellos vamos a dar un repaso que no es necesario, ¿verdad? Pero bueno. No, claro que es necesario, siempre es necesario hacer un repaso para que entonces quedemos bien claros en qué es lo que ya aprendimos y qué es lo que todavía nos falta por aprender. Tienes toda la razón. Muy bien. La función del cerebro, recuerda que es tener el control, como vimos en nuestra clase de ayer, el control de todo lo que pasa en nuestro cuerpo, no solo nuestros movimientos, sino también otros procesos que están dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo el proceso de digestión, que ya vimos en una clase, o algunos otros como movimientos involuntarios, como los que vimos en la clase pasada. Sí. Entonces es como si nuestro cerebro fuera el jefe de todo nuestro cuerpo. Ah, claro, entonces... A sus órdenes, mi general. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si vemos a nuestro cerebro en pantalla para que tengamos una idea mucho mejor de cómo está estructurado? Perfecto. Muy bien. Tenemos para empezar esta imagen que, si te puedes dar cuenta, de un lado tiene muchos colores y tiene algunas imágenes por ahí como un instrumento musical, sí, es un pincel, un moño. Exacto. Y del otro lado, ¿qué observamos? Del otro lado hay un microscopio, un matraz balón, una lupa, un tubo de ensayo. Así es. Un átomo. Bien. Muy bien. Esto quiere decir que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. Esas dos partes que se ven ahí, les vamos a llamar hemisferios. Y cada uno va a tener sus propias tareas. ¿Tú has escuchado? Ya entendí, creo. Sí, Entonces, esto que estamos viendo ahí en pantalla, lo estamos viendo como si estuviéramos arriba de nuestro cerebro y lo dividimos en estas dos partes y esos son los hemisferios. Así es, no precisamente tienen esos colores, pero nosotros le pusimos esos colores para que los pudieras diferenciar. Perfecto. ¿Tú has escuchado alguna vez
que alguien dice, uy, esa persona es muy buena para la música, tiene muy buen oído, o que dicen, no, mi hijo o mi hermana o mi sobrino es muy buena para las matemáticas. Sí, sí lo he escuchado. Ninguna hacia mí, pero las he escuchado. Oh, seguramente Oscar es muy bueno para algunas cosas, como otras personas somos buenas para otras cosas. Y eso quiere decir que probablemente uno de nuestros hemisferios está más desarrollado que el otro. Ah, ¿Qué tal, eh? Y eso no es voluntario tampoco. No, eso lo vamos a ir desarrollando y probablemente si tú empiezas a practicar algún deporte y le echas muchas ganas y no dejas de practicar, te puedes volver bueno y desarrollar esa parte de tu cerebro. Ah, qué bien, eso es esperanzador. Lo mismo pasa con las artes o las ciencias como las matemáticas. Claro. Tú puedes desarrollar lo que tú quieras, ¿sale? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver otra perspectiva en pantalla de nuestro cerebro. Aquí Sí. podemos ver 3 partes en las que se puede dividir nuestro cerebro. Está la parte rosa, ¿ya la viste? Que es como la que abarca casi toda la imagen. Es el encéfalo. Ajá. Está la parte rayada cafecita con naranja, ¿ya la viste? Sí, de la izquierda abajo. Muy bien, ese es el cerebelo. Y hay otra parte que se llama bulbo raquídeo, que es parte de un tronquito, ¿ya lo viste, el tronquito café? Sí. Que nos lleva hasta la médula espinal, que es una de las partes que ya vimos que conforma nuestro sistema nervioso. Ah, es cierto. En la clase de ayer explicabas muy bien en 2 cuerpos humanos cómo precisamente llegaba hasta la médula espinal. Exactamente. Ahora, si fuéramos con un especialista en sistema nervioso, un especialista en cerebros, él también o ella también nos podría decir que nuestro cerebro se divide en 4 lóbulos. 4 lóbulos. Ah, ya sé. Lóbulos como de ¡au! No, los lóbulos son estas partes que estamos viendo en pantalla. ¿Ya las viste? Ah. Y entonces tenemos 4 diferentes lóbulos. El lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el temporal y el frontal. Ya. Cada uno de ellos nos va a ayudar con diferentes funciones o en diferentes tareas en el día a día. Es decir, probablemente, como ya vimos, alguna parte nos ayude con los movimientos. Otra parte nos apoye con la regulación de nuestra temperatura. Claro. O los sentimientos. los sentimientos y las emociones. O la sensación de hambre cuando no hemos comido. Claro. O de estar satisfechos cuando ya comimos suficiente. Exacto. Y probablemente estás pensando, estas palabras son un poco confusas y no me voy a aprender todas esas partes del cerebro. Pues es que yo me quedé pensando occipercio, que No te frontal, preocupes. pariente No. de la puerta de Alcalá. Tranquilo. No. Tranquilo. Lo bueno es que vamos a tener mucho tiempo para poder estudiar acerca del cerebro y es justo lo que vamos a ver el día de hoy. Hay tantas cosas que aún no se saben del cerebro Sí. que pues por eso hay gente especializada en aprender acerca de él. Entonces, si nosotros no nos aprendemos estas palabras nuevas que estamos viendo el día de hoy, No importa mucho. no hay ningún problema, ¿vale? Vale. Muy bien, ahora sí, vamos a ver. ¿Tú sabes qué son las neurociencias? Neurociencias. ¿A qué te suena? A ver, si yo pusiera a echar a volar mi imaginación, diría No que... tanto, ¿eh? No tanto. Bueno, Porque si no, vamos a confundir a las niñas y a los niños que están viéndonos desde sus casas. tienes razón. Yo creo que lo más honesto entonces sería decir, pues no, la verdad es que no sé qué son las neurociencias. ¿Para qué le hacemos? Recuerden que siempre es muy válido decir cuando no sabemos algo. Pues sí. También es muy válido que nosotros pensemos en las posibles... Que hagamos un esfuerzo. Exacto, definiciones. Pero para que no nos vayamos a confundir, vamos al pizarrón. ¿Te parece Muy bien, vamos al pizarrón. Muy bien. Nuestro pizarrón aquí tiene una definición que es neurociencias. Sí. ¿Qué dice que son las neurociencias? Dice que es un área de estudio especializada
en el cerebro. Así es, esto quiere decir que las personas que se dedican a las neurociencias nos ayudan a estudiar el cerebro y saber más cosas acerca de él. Claro. Muy bien. ¿Te gustaría conocer a alguien que se dedica a las neurociencias? Me parece maravilloso. Muy bien, vamos a nuestro lugar nuevamente, porque yo quiero presentarte a una persona que sabe muchísimo. ¿Ah, sí? Sí, esa persona se llama Alexia Michelle Revueltas Roux. Es una neuropsicóloga mexicana que está estudiando en Escocia para poder regresar aquí y decirnos todo lo que aprendió acerca del cerebro. ¿Te gustaría saber cuáles fueron las preguntas que le hicimos? Por supuesto que me gustaría, claro. Muy bien, entonces vamos a verla. Vamos. Una neuropsicóloga se encarga de comprender y evaluar cómo ciertas partes o conexiones de nuestro cerebro influyen en la forma de comportarnos y de resolver algunas tareas. Sabiendo cómo se conecta y funcionan las partes del cerebro, podemos ayudar a detectar de dónde vienen algunos problemas que las personas pueden tener en la vida diaria o que vienen de alguna enfermedad y no siempre parece que esos problemas estén relacionados. Por ejemplo, tener problemas en matemáticas y tener problemas para agarrar algunas cosas a veces vienen de la misma parte del cerebro. Estas dificultades las vamos a detectar a través de algo que se llama evaluación neuropsicológica. Y lo vamos a hacer a través de pláticas, de jugar, de hacer preguntas, de poner ciertos retos y algunas tareas. Pero todo esto va a depender de la edad y condición de la persona que estamos evaluando. Otras veces nos vamos a ayudar también de equipos y máquinas que nos van a permitir ver fotos de cómo se ve nuestro cerebro, por ejemplo, una imagen de resonancia magnética, o aparatos que nos van a ayudar a ver cómo funciona nuestro cerebro en tiempo real, como un electroencefalograma. Ya que sabemos dónde parece estar el problema, nos dedicamos a buscar qué parte del cerebro está a cargo. Y entonces usamos ejercicios, tareas, objetos para que les ayuden a las personas a mejorar algunos de estos problemas. Esto se va a llamar rehabilitación neuropsicológica. Ahora, existen neuropsicólogos clínicos, que son los que trabajan directamente con las personas, y existimos neuropsicólogos investigadores, que nos dedicamos a buscar qué partes de la vida influyen en el cerebro. Y para esto vamos a ocupar la evaluación neuropsicológica. Las neurociencias nos han ayudado a entender mucho más cómo funciona nuestro cerebro y cómo él influye en todas nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestro crecimiento, nuestro ambiente y nuestro cuerpo. Gracias también a la mejora en la tecnología, hemos podido analizar la actividad del cerebro de personas mientras están despiertas o mientras están haciendo cosas. Con las neurociencias y la ayuda de otros animales, hemos podido también entender mejor cómo funciona nuestro cerebro después de estudiar el de ellos. También las neurociencias nos han ayudado a entender y mejorar los tratamientos de enfermedades cerebrales para que las personas puedan llevar una vida un poco más fácil y sin causarles otros daños o dolores. En los últimos años hemos aprendido muchísimo. Por ejemplo, ¿sabían que nuestro cerebro puede mejorar su funcionamiento de acuerdo con las cosas que haces a diario? Como hacer ejercicio, leer, aprender algo nuevo, tocar un instrumento, jugar, entre muchas otras cosas. En realidad, nuestro cerebro realmente nunca deja de aprender. También hemos descubierto cómo se almacena nuestra memoria en diferentes partes del cerebro, dependiendo de qué información es la que queremos recordar. No se guarda en el mismo lugar las cosas que nos han pasado antes que las palabras que conocemos. O por ejemplo, dónde se guarda nuestro sabor de helado favorito. También hemos aprendido sobre otros sentidos que nos ayudan a entender el mundo, además de los que ya conocemos. Por ejemplo, el sentido de saber dónde está tu cuerpo. Y también saber que ese cuerpo que tú tienes es tu cuerpo y no de alguien más. O, por ejemplo, ¿sabían que a veces no podemos reconocer olores si no tenemos una palabra para esos olores? Otra cosa que hemos aprendido también del cerebro en los últimos años es que algunas de las que antes se llamaban enfermedades, hoy se entienden más bien como formas en las que el cerebro se comporta diferente. Por ejemplo, el trastorno del espectro autista. Pero no significa que deban curarse, porque no tienen realmente nada de malo. Aunque cada vez sabemos más de lo que ocurre en el cerebro, aún nos falta mucho por conocer y descubrir. Por ejemplo, ¿cómo es que el cerebro se recupera de una lesión o de una enfermedad? ¿Por qué algunos se recuperan mucho mejor, otros tardan más y otros no se recuperan del todo?
Nuestro conocimiento del cerebro va a ir aumentando conforme avance la tecnología que usamos para estudiarlo. Ojalá con esto podamos también entender mejor cómo funciona el cerebro de otros seres vivos para entendernos a nosotros, pero también para nosotros poder aprender a entenderlos mejor. Por ejemplo, ¿cómo es que los perros o los gatos perciben el afecto de otros en su cerebro? ¿Cómo lo hacen otros animales? ¿Será igual si viene de un humano o si viene de otro animal? ¿Y pasará lo mismo en los humanos? Hay muchas más preguntas por hacernos. Para mí, las neurociencias cognitivas me encantan, porque estas han ayudado a empezar a entender cómo es que nosotros pensamos, cómo percibimos el mundo y qué hacemos con esa información. A mí me gusta mucho saber cómo es que hacemos las cosas, que pueden parecer lo más simple, pero que a veces intentas programar, por ejemplo, un robot, te das cuenta lo difícil que es. Por ejemplo, subir y bajar escaleras. Para hacer esto necesitamos calcular cuánta fuerza tenemos que poner en cada uno de nuestros músculos, mantener el equilibrio, analizar qué tipo de escalón es, de qué material, qué tan alto es, qué tipo de escalera es, si es vertical, si es diagonal, si es en espiral. Y luego tenemos que fijarnos si no hay obstáculos en el camino. Ya me cansé. ¿Ustedes se imaginan? Pero nuestro cuerpo y nuestro cerebro lo hacen todo el tiempo y lo hacen tan rápido que a veces no nos damos cuenta y podemos subir y bajar escalones rapidísimo. No se recomienda. O que algunos adultos suben y bajan grandes objetos, por ejemplo, cuando hacen mudanzas. Y pues no siempre pueden estar viendo cada escalón que pisan, pero eso es para mí fascinante. Yo descubrí que quería ser neuropsicóloga cuando me di cuenta que el cerebro era esa clave para entender cómo funcionamos. Me hacía preguntas como ¿por qué a veces las personas hacemos unas cosas y no otras? ¿Por qué algunos accidentes tienen consecuencias diferentes, como que a veces la gente no puede hablar? Todo esto me hizo darme cuenta de que aún podemos descubrir mucho del cerebro, pero también ayudar a otros a cuidarlo y a entender lo importante y delicado que es el cerebro en nuestra vida. Uno de mis datos favoritos del cerebro es descubrir que tenemos una parte en nuestro cerebro que se llama giro fusiforme y este se encarga especialmente y únicamente en reconocer caras. Por eso nos es tan fácil identificar caras en objetos, pero es muy fácil ver caras incluso donde no las hay. ¡Qué extraño!, ¿no? Así me quedé con todo y lo que nos dijo Alexia Michelle Revueltas. ¡Bravo! ¡Qué maravilla todo lo que sabe! Y además lo que dice que falta por descubrir. ¿Te imaginas si fuéramos capaces los seres humanos de desarrollar todo lo que nuestro cerebro puede hacer? Imagínate, es súper interesante porque aparte ella está cada vez más cerca de conocer más cosas para que nosotros también las aprendamos. Sí, por supuesto. Muchísimas felicidades porque de verdad es un gran trabajo el que está haciendo. Sí, felicidades. Muy bien, ahora con toda esta información que ella nos dio, que son datos muy interesantes y muy importantes todos, vamos a hacer también una recapitulación de cuáles son esas tareas que tiene nuestro cerebro, además del movimiento, que nos ayudan a aprender. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Muy bien, vamos a verlo en pantalla para que los niños y las niñas en casa nos puedan ayudar a seguir la lectura. ¿Qué es lo que las neurociencias nos han enseñado? Vamos a ver. A ver. Ok, muy bien. Aprendemos más y mejor conviviendo con otros, es decir, con nuestra familia, nuestros maestros, compañeros o amigos. Los ejercicios y el movimiento están conectados con el aprendizaje. Si nos movemos, aprenderemos más. Claro, y lo dijo también Alexia, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver los siguientes datos acerca del cerebro. Las experiencias directas y multisensoriales propician que las personas aprendan mejor. Es decir, podemos aprender más conviviendo con la naturaleza, planteándonos retos, escuchando música o acercándonos al arte, es decir, haciendo cosas. Tocar un instrumento, aprendernos probablemente un poema. Exactamente. Cuando tú estás vivenciando lo que quieres aprender, es mucho más fácil. Claro. Muy bien, vamos a ver los siguientes datos. Las emociones y el estado de ánimo afectan de manera positiva o negativa al cerebro y sus funciones. El estrés, por ejemplo, puede provocar un impacto desfavorable en el aprendizaje. ¿Tú sabías eso? Pues sí, en ocasiones puede afectar, aunque no necesariamente el estrés es malo. El estrés es un movilizador.
porque a lo mejor no teníamos tantas ganas de hacer algo, pero cuando entra el estrés, hay personas que lo saben canalizar muy bien y llevarlo para desarrollar una actividad de una buena forma. Así es, y puede que por ahí también haya personas que cuando se estresan, pues no logren hacer las tareas Y de se la manera, paralizan. exacto, de la manera en que ellos esperarían. Claro. Y de esa manera, pues también podría afectar nuestro aprendizaje. Es cierto, sí. Muy bien, tenemos por ahí otra imagen que probablemente nos podría dar más información. Es la última y nos dice: el cerebro se remodela y adapta continuamente a partir de las experiencias que vivimos y de lo que aprendemos. Es decir, siempre podemos volver a empezar. Y, por último, la capacidad del cerebro para guardar información es ilimitada. ¿Ilimitada? Ilimitada, es decir, nunca vamos a dejar de aprender, como nos dijo Alexa. Pues sí, eso es cierto, pero yo a veces siento que ya no le caben más cosas a mi cabeza y siento, por más esfuerzos que haga, que ya no me lo puedo aprender. Eso puede pasar, pero ahora que sabes que tu cerebro tiene esa capacidad, podrías tranquilizarte y pensar en que en algún momento vas a estar preparado para aprender todo lo que necesites. Estoy haciendo ejercicios cerebrales para ver si estoy entonces más preparado. Muy bien. Bueno, tal vez no es esa la manera en la que se ejercita el cerebro, pero ya vimos varias opciones en las que podemos ejercitar el cerebro, como lo que nos dijo Alexia, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahora, tenemos otro campo de estudio que puede ser muy importante para nuestro sistema nervioso. ¿Sabes cuál es? Pues no, pero sí estoy dispuesto a saberlo. Vamos de nuevo al pizarrón, ¿te parece bien? Muy bien. Ok. Tenemos aquí una segunda definición que es la ingeniería biónica. Ingeniería biónica. Así es, que es la ciencia que estudia el funcionamiento de nuestro cuerpo, principalmente el sistema locomotor, para desarrollar apoyos como prótesis para las personas que lo requieren. Creo saber de qué hablas. A ver si estoy en lo correcto. A Tú ver. corrígeme si no. Hay personas que en un accidente o probablemente desde el nacimiento nacen o pierden alguna extremidad a lo largo de su vida. Así y es. entonces, gracias a la medicina y otros avances tecnológicos, han desarrollado estas prótesis que pueden adaptarse al cuerpo y realizar las funciones que anteriormente hacían, ¿verdad? Y para hacer eso, definitivamente también se necesita conocer el sistema nervioso. Es cierto. Porque de otra manera, ¿cómo podríamos hacer que esas prótesis funcionen? Entonces, ¿sabes qué? Todo lo que nos dijo Alexia tiene toda la razón. No tiene límites. ¿Tú te imaginas que hace 200 años para atrás, bueno, no 200, hace 100 o hace 50 años, hubiéramos alcanzado a pensar que podía haber un brazo robótico que nos ayudara a desplazar algo? O, por ejemplo, todas las máquinas que se han inventado. ¡Wow! Yo creo que no lo sabíamos, ¿verdad? No lo sabíamos y a mí se me hace que después de esta clase muchos niños y niñas en casa van a querer aprender más e incluso puede que hasta se vuelvan profesionistas que estudien el cerebro. Exactamente, neuropsicólogas, neuropsicólogos y como Alexia que pueden investigar muchas cosas o ayudarnos a las demás personas a entender por qué reaccionamos de forma diferente aun cuando pasamos por una experiencia traumática o no, ¿verdad? Así es. Y ahora, regresando a esto de la ingeniería, ¿te gustaría que viéramos un pequeño video acerca de robótica? Me parece muy Y cuando bien. regresemos podemos ver de qué manera se relaciona con lo que estamos hablando. Perfecto, muy bien, vamos a verlo. Llenar un vaso con agua ahora es una tarea simple. Poder hacerlo le costó al ser humano millones de años de evolución. Perfeccionar esto a un robot le podría llevar tan solo algunas décadas. Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos, trabajan incansablemente para lograr esta hazaña. La tarea no es sencilla. Se trata de sistemas electromecánicos y programas informativos avanzados que puedan conducir a diferentes grados de libertad que simulen el movimiento preciso de un organismo vivo.
Un ejemplo de desarrollo de esta tecnología es este mono robótico manejado a distancia por movimientos humanos. We think bringing human intelligence and combine with computer algorithms. So we took only the good part of each to really make the best robot for disaster, where we can actually use a robot instead of risking humans' life. El prototipo es teleoperativo. El humano y el robot están conectados como en una interfaz, solo que los mensajes se envían en ambas direcciones. El operador controla al robot y toma decisiones al recibir retroalimentación sensorial en tiempo real. El robot actúa como una extensión de la persona que lo controla. A través de los lentes, el operador observa lo que la cámara del robot graba. On the operator side, there's what we call a balance feedback interface. So this is something that's strapped around the operator to allow him to feel what's going on inside the robot. So if the robot is shifting its own weight, the operator can feel how that weight is placed over its feet. El robot puede romper paredes, bloques de madera y realizar tareas sofisticadas. El humano extiende sus movimientos hacia la máquina, lo que le da una amplia gama de posibilidades. So instead of going into a disaster search and rescue situation and being able to just observe or use small tools, we want to be able to exert very large forces. Los resultados aún son preliminares. Todavía hay maniobras que pulir antes de que este mismo robot abandone el laboratorio e inicie su actividad como una poderosa herramienta de rescate. Pues sí, va. ¿Ya vieron? ¡Guau! ¡Qué maravilla! Muy bien, bienvenido. Oye, yo no sabía que se podía hacer esto aquí en Aprende en Casa 2. Pues ya formamos entonces parte de la robótica. Ojalá, como bien dices tú, maestra Ruth, más niñas y niños se dediquen o se emocionen y se motiven para hacer justamente todo esto. Claro que sí, y con lo que vamos a terminar de ver el día de mañana, va a quedar muy consolidado todo esto que vimos acerca del sistema nervioso y el sistema locomotor para seguir aprendiendo. Maestra Ruth, te agradecemos como siempre por todo el conocimiento que nos compartes. Muchísimas gracias a ustedes, espero que todos lo hayamos disfrutado. Y así es como hemos terminado con nuestra clase de Ciencias Naturales. Esto fue Aprendiendo Más del Sistema Nervioso. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y ahora continuamos con Lengua Materna. Pero antes de continuar con el aprendizaje, maestra Ruth, es hora de robotizarnos y movernos. Así que, venga, robot, nosotros te seguimos. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.c.gov.mx.
Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.